Bueno, vamos a hablar un poquito de este laboratorio de hemodinamia, de la bibliografía, y también el centro de laboratorio, porque es un lugar básicamente equipado con medios necesarios para llevar a cabo investigaciones o procedimientos de carácter científico o técnico. Etimológicamente hablando, el hemodinamia se refiere al movimiento de la sangre en diversas estructuras sanguíneas. Esto quiere decir la fluidez dinámica de la misma a través de arterias, venas, arteriolas y todo el aparato circulatorio. Algo para decir también al respecto es que en los últimos 30 años ha evolucionado muchísimo lo que es la hemodinamia y la verdad que le ha dado la posibilidad a muchísimas personas con enfermedades cardiovasculares que antes no podían tratarse, solamente la única solución era un bypass coronario, un bypass cardíaco, una cirugía de corazón abierto, que obviamente no alcanzaban los quirófanos para poder tratar a toda la población que necesitaba esas cirugías. La hemodinamia le ha dado esa posibilidad y además ha evolucionado también, avanzando las técnicas, todo mínimamente invasivo, inclusive reemplazo de válvulas, transaórticas y otras más, inclusive cierre de comunicaciones interauriculares y varios procedimientos que no existía esa posibilidad antes y ahora la verdad que estos pacientes ingresan y se van de alta por lo general en el mismo día. Entonces es algo muy importante, muy novedoso y también es bueno que podamos conocer de esto y además que le transmitamos este conocimiento a la población, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, porque hay personas que la verdad que se infartan y no llegan a un sanatorio, un hospital, porque directamente no tiene nadie que conozca los síntomas y mucho menos que existe un laboratorio de hemodinamia que realmente pueda reprofundir sus arterias y salvarle la vida. A lo que decía Juanma, el tema de las intervenciones, se reduce muchísimamente el tiempo de exposición en internación, la exposición a infecciones intrahospitalarias, a complicaciones, porque, como decíamos al principio, son procedimientos mínimamente invasivos. Como la ejecución del sector de hemodinamia, en el caso de la ejecución, se encuentra constituido por 2 salas de hemodinamia, donde se realizan característicos diagnósticos y terapéuticos, como decíamos, mínimamente invasivos. Cuenta con una sala de control de comando, un área de recuperación con 4 habitaciones, la cual posee un interior multiparamétrico, poliductos y un servicio ambulatorio, o una modalidad nueva llamada radial de lazo. Las pruebas diagnósticas y terapéuticas que se realizan en hemodinamia son radiografías, y ahí están las referencias para los resultados de los protocolos, angiografías coronarias, colocación del stent, angiografías carotídeas, cerebrales, aórticas, renales, vasculares, periféricas, colocación de marcapasos, transitorios o definitivos, cierre de defectos congénitos como paravenormal, CIA, embolizaciones uterinas, renales, hepáticas, cerebrales, biopsias, colocación de catéter de PIC, endoprótesis, catéter de diálisis, etc. Con todo el procedimiento hay posibles complicaciones. Algunas están relacionadas con el sitio de función, como pueden ser hematomas, sangrado del sitio de función, formación de pseudoaneurismas o isquemias. Y relacionado con el procedimiento, dolor precordial, cambios electrocardiográficos, disección arterial, como fue el caso clínico presentado, o presentaciones de reacción alérgica o alergicales. Bien, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, una disección arterial no necesariamente sucede de forma única dentro del quirófano o dentro de hemodinamia, sino que también el paciente puede presentar síntomas luego, cuando llega a la internación, ya sea clínica o unidad coronaria. Entonces hay que estar atento a todos estos síntomas para poder actuar a tiempo y resolver. Acá hay algunas imágenes de posibles complicaciones, como sangrado, hematoma, perdón, ya en los abordajes del vendaje compresivo, en la imagen que se ve a la derecha es radial, y en la izquierda es pulmonar. Causas posibles de estas complicaciones: una mala técnica del abordaje del vendaje,
una mala educación del paciente, del cuidado que tiene que ver sobre el sitio de función, o también posible causa son los defectos de material, como por ejemplo la cinta no es lo suficientemente adhesiva o sensible para este tipo de vendajes. Bien, recordemos que los pacientes, por lo general, son pacientes lúcidos que van a pasar por el servicio del laboratorio de hemodinamia. Por lo tanto, está el factor humano, sí, cuando se acomodan en la cama o después cuando van a merendar, porque ya terminaron el ayuno, sí, ellos empiezan a mover sus manos y suelen utilizar la mano que tiene el vendaje compresivo y así esta turunda que ven que se realizó, que está comprimiendo, se mueve del sitio de punción. Entonces, como esto es una punción arterial la que se realizó, empieza a babear y a sangrar, pero con mucha más cantidad y mucha más fuerza que un drenaje venoso, por ejemplo. Entonces, esto es riesgoso para ese paciente porque el paciente no se da cuenta hasta que se encuentra con la cama toda mojada. Por eso es importante la educación del paciente de que movilice su mano, puede mover los dedos, el brazo, pero que trate de no mover la muñeca y no hacer grandes esfuerzos, ¿sí? Y de ser necesario, este vendaje radial, por ejemplo, o este femoral, hay que cambiarlos porque van a seguir babeando y sangrando, entonces es preciso poder realizar uno nuevo. Si es radial, ejercer presión sobre el sitio de punción, ¿sí? Primero con la compresión manual y después con una torunda, hacer un vendaje en forma de C para no presionar las dos arterias, la mitad y la radial, sino únicamente la arteria radial. ¿Sí? Dejamos un espacio libre en lo que es la parte de la muñeca. Bien, y en cuanto al vendaje femoral, también es importante que la torunda sea mucho más grande, tiene que ser firme, dura, se puede hacer con compresas y gasas envueltas, con una cinta que le dé presión. Y el sitio donde va a ejercer la presión no es únicamente donde fue la punción arterial, sino también más proximal, más por encima del sitio de punción, para evitar que se forme un hematoma o que sangre por dentro, ¿sí? Lo que puede ocurrir en este caso es un hematoma retroperitoneal, si esta sangre se va hacia las cavidades, ¿sí? Cuidado de enfermería es la coronariografía. Son la valoración del vendaje compresivo, como lo habíamos dicho, controlar la aplicación del tratamiento, control de la hemostasia bajo presión, monitoreo continuo o intermitente y controles fundamentales, valoración del tono dinámico, relleno capilar, temperatura, coloración de la mano y cinturometría, el dedo índice donde fue la punción. Muchas veces uno no tiene a mano un dispositivo saturómetro o lo omite por el hecho de que no es un paciente con patología respiratoria. El tema es que al tener una punción arterial, muchas veces la hipoperfusión se va a ver reflejada a partir de la cinturometría. Educar al paciente sobre la restricción estricta del movimiento de la respiración de la muñeca, registrar la historia clínica, la evaluación del paciente y ante cualquier cambio al ser médico de guardia. Una de las cuestiones que surgió en los últimos días fue que un paciente preguntó a partir de este procedimiento cuándo podía volver a tener relaciones sexuales. Muchas veces uno omite ese cuidado, pero bueno, es una necesidad fisiológica que América también incluye los criterios de cuidados. En este caso, a ese paciente puntualmente se le recomendó que a partir del cuarto día, después de la intervención, podía empezar a tener relaciones sexuales, pero de una forma más pasiva, digamos, por el tema justamente del riesgo coronario. Si bien ha sido una angiografía, se ha enfrentado usted, había que tener cierto cuidado al respecto. Bien, recordemos que el corazón había sufrido también, ¿no? Que si el corazón tiene una lesión en la arteria, está teniendo un daño, vamos a decir que un ejemplo es como si hubieses corrido una maratón, entonces ese corazón está cansado, necesita reponerse, ahora está reperfundido nuevamente, pero requiere tiempo y cuidados. ¿Sí? En cuanto a relleno capilar también tiene que ser menor a 2 segundos y que se vuelva a poner rosado. Si es mayor a 2 segundos, ahí podemos hablar de que tenemos hipoperfusión tisular. Los cuidados de enfermería post-angiografía, volvemos a nombrar, valoración del vendaje compresivo, monitoreo continuo o diferentes signos vitales,
valoración del cuadro dinámico, relleno capilar, temperatura, valoración de la mano, soterología del índice de la mano donde realizar la función, valoración del estado de conciencia, realizar el electrocardiograma de control, ya que puede haber cambios, justamente porque hubo una intervención dentro de las cavidades, valorar la presencia del ortodáxico, buscar la clínica de la cantidad de heparina administrada, ya que esto puede influir en un potencial sangrado, si fue revertida la heparina con protamina o no, si recibió direccional agregante plaquetaria, como puede ser clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, que son medicamentos habituales. Si no lo recibió, tiene que recibirlo porque corre el riesgo de que se tapen, que se sostengan. Educar al paciente sobre las restricciones que está el movimiento, la rotación de la mano, asegurarse que esté lo más cómodo posible y registrar al cuidado de la enfermería de caracterismo Bueno, algo a tener en cuenta en cuanto a la heparina es que no es lo mismo administrar 5.000 unidades internacionales de forma arterial, que como se administra, que administrar 10.000, 12.000 o hasta 15.000 unidades internacionales en un procedimiento que ha sido dificultoso, que se ha extendido. Sí, es algo a tener en cuenta. Y además que, bueno, en caso de ser un cateterismo que se realizó por punción de la arteria radial, no se va a revertir la heparina con su antagonista, la protamina. Pero en el caso de un vendaje femoral, una punción femoral, puede ser que el médico solicite que se revierta la heparina, ¿sí?, con la administración de protamina. Así que todo eso tiene que figurar en la historia clínica, en el informe, y es importante que el enfermero que reciba a este paciente pueda conocer esos detalles, porque le va a servir mucho a la hora de brindar sus cuidados y estar atento a las posibles complicaciones que puedan surgir, como por ejemplo el sangrado, o si el paciente realmente está sangrando, bueno, saber si tiene un vendaje femoral, si se administró protamina o no, te va a dar la indicación de una medida terapéutica que se pueda hacer con ese paciente. En los cateterismos femorales, muchas veces el paciente vuelve a la sala de internación con el introductor colocado. Esto tiene que ver justamente con el tiempo de heparina y reversión de la heparina, y es el médico quien retira el catéter de los dos y revisa el vendaje conversivo. El cuidado de enfermería para este caso tiene que ver con la evaluación del pulso vital, presencia o no de hematoma, temperatura del miembro inferior. Bueno, recordemos también que va a tener que tener, si esto es femoral, una pierna estirada, inmovilizada, ¿sí?, para que no haga una disección arterial del catéter al moverse. Radial Lunge hace referencia a un sector de la sala de procedimientos donde el paciente ingresa en forma ambulatoria, programada, para que este procedimiento se pueda llevar a cabo. Son pacientes con ciertos criterios de inclusión y de exclusión, que pueden ser aproximadamente protocolarizados, pero mayormente son pacientes que se van a realizar solo estudio diagnóstico, que ya viene con una valoración de cardiología en consultorio, donde ya se estima que va por riesgo de intervención, y el paciente ingresa a un sector que va a ser mucho más confortable para él, porque tiene un traumático de internación, tiene una forma ambulatoria, encuentra en un sillón, relajado, se le coloca los procedimientos que le hacen una monitorización, e ingresa a la sala de procedimientos con su ropa de calle. No es necesario una vestimenta diferente, si acopia las botas, y a veces solo se despliega la parte del torso y no toda la ropa con nuestro procedimiento. Con su ropa de calle se puede hacer el procedimiento, generalmente radial, por eso no es radial. Diagnóstico, terminado el procedimiento, vuelve a esa sala, hay dos silloncitos acompañados por su familia, se lo valora el control de eventos, no permanentemente, y al cabo de unas 2 horas aproximadamente, el paciente se retira su domicilio. Existen unos criterios de inclusión y de exclusión para este tipo de pacientes ambulatorios del radial. Son criterios establecidos médicos
pero que compartimos, digamos, como enfermeros o tanto los técnicos también, por lo cual si algún paciente no entra dentro de estos criterios, que los van a poder encontrar próximamente en las normas ITAES, se lo excluye del Radio Lounge y pasa a hacerse una internación común de las habitaciones de recuperación o terapia intermedia u unidad coronaria. Sí, algunos de estos criterios de inclusión son, por ejemplo, unos antecedentes del paciente, si es un procedimiento que de repente pasa a ser dificultoso, bueno, ahí cambia la normativa y este paciente pasa a otro tipo de unidad con cuidados ya un poco más intensivos y paramétricos, multiparamétricos con un monitoreo continuo. En este caso, en el Radier es un monitoreo intermitente. En cuanto a la radioprotección, es importante conocer que en hemodinamia se utiliza la radioscopía, la fluoroscopía. Esta fluoroscopía tiene radiación ionizante que atraviesa los tejidos biológicos, por lo cual puede llegar a enfermarnos con el tiempo, ¿sí? Enfermedades de la piel, enrojecimientos y hasta también cáncer, porque desarrolla anomalías celulares. Es por eso que es de suma importancia dentro del laboratorio de hemodinamia, es decir, dentro de la sala, dentro del quirófano, al momento de iniciar el procedimiento, todo el equipo de salud que esté dentro participando tiene que tener puesto un chaleco plomado, una pollera plomada, sí que tiene un cinturón autoajustable, hay algunos que son de cuerpo enterizo, un protector tiroideo y 2 dosímetros. ¿Sí? Estos dosímetros van uno enfrente del pecho y otro dentro del chaleco. Miden la radiación a la cual estamos expuestos en milisilvers y los cambiamos una vez por mes. Esto se manda a un laboratorio técnico específico para analizar el grado de exposición y el tiempo de exposición que tuvimos mensualmente. Es de suma importancia también, algo que cabe mencionar, el soporte biotecnológico, ¿sí? El perfil del enfermero de hemodinamia tiene que ver también con un perfil más bien intensivista, es un ojo clínico, pero tenemos que conocer con qué materiales trabajamos. Es decir, el angiógrafo que emite fluoroscopía, que tiene un arco en C y una camilla con comandos, bueno, si bien en el procedimiento lo va a manejar el técnico o el médico, para pasar, movilizar la camilla, o a veces el arco en C, esto lo puede manejar el enfermero también, y es útil que lo conozca y que lo sepa utilizar. Tanto como activar o desactivar los rayos X también. Dentro de lo que es el equipo de hemodinamia, tenemos un polígrafo con 3 monitores, que van a ser 2 monitores para poder ver las imágenes angiográficas que se están haciendo en vivo. Otra pantalla que permite congelar la imagen y tenerla para comparar las imágenes que se realizan en cuadros por segundo. Y un tercer monitor que es un monitor polígrafo multiparamétrico, tanto de presión invasiva, saturación, electrocardiograma y varias derivaciones más. Un balón de contrapulsación, este se va a encontrar siempre en hemodinamia, porque en los casos de pacientes críticos que requieren un soporte circulatorio extra, el médico intervencionista puede solicitarlo y tenemos que conocerlo, saber cómo se setea, si está seteado por presión o si tenemos que setearlo por electrocardiograma. Así que tenemos que ver también la cantidad de helio que contiene y estar preparado para poder utilizarlo. Una bomba inyectora de contraste que se va a usar en autogramas o cateterismos, angiografías de miembros inferiores. Esto lo hace puntualmente el enfermero en la preparación. Y el desfibrilador también nos va a permitir actuar en caso de una arritmia caótica que surja, porque en hemodinamia, al estar con cuerdas metálicas, aunque sean coronarias en un calibre muy
muy fino, pueden llegar a estimular los centros, los receptores cardiogénicos y producir arritmias, ¿sí? Tanto fibrilación ventricular como taquicardia ventricular, que son ritmos desfibrilables, y quien se va a encargar de realizar la desfibrilación es el enfermero o puede ser también el técnico, porque el médico se encuentra realizando la intervención y no puede en ese momento sacarse los guantes estériles y pasar a desfibrilar porque tiene material dentro de esas arterias, por lo cual hay que actuar rápido antes que lleguemos a una sistolia, y es importante que el enfermero pueda saber chocar al paciente, desfibrilarlo, porque es algo que puede llegar a ocurrir y cuando ocurre hay que saber actuar de inmediato. Una mesa de anestesia que tiene un monitor multiparamétrico, flumíteres para oxigenoterapia y además cuenta con la particularidad de un ventilador mecánico, ¿sí? También tiene gases de anestesia que no vamos a utilizar nosotros, eso lo va a hacer solamente un anestesiólogo, pero sí, por ejemplo, en una urgencia que haya que ventilar o intubar a un paciente, es importante conocerlo porque nos va a permitir que si el paciente ya está intubado, si sabemos setear el volumen corriente, el volumen tidal, la presión, logremos ventilar a este paciente sin necesidad de estar angustiándolo. Un generador de marcapasos también nos vamos a encontrar, y es bueno que lo sepamos setear también para que no nos sorprenda ninguna urgencia y que no sepamos cómo se maneja particularmente el generador que tenemos en el servicio, ¿sí? Porque también hay mucho personal externo que viene y desconoce el material que tenemos. Por eso es importante que el enfermero siempre sepa con qué equipamiento y soporte cuenta. Bueno, esto es una mesa estéril para el procedimiento de hemodinamia. La mesa es larga, va cubierta con un campo liso, lo cual mantiene toda la parte estéril de todo el material que vamos a ver después tratando de arriba. Entre ellos, una remedial compote con catalizada, una compotera con hidrocovidona, otra con lidocaína 2% sobre nitroglicerina, otra con nitroglicerina, dividida por 5 kilogramos en 250, de la cual se pueden hacer inyecciones directas, jeringas, agujas, AOCAD, introductor, llave manifold, una guía coronaria, corto 035, que son los materiales estándares, y las catéteres coronarios, JL4 y JR3.5. Acá lo mencionamos. Ahí se pueden apreciar los catéteres que mencionaba mi compañero. Les puede decir cómo se llaman. Muchas veces esta mesa, que es una mesa básica de procedimientos, se transforma en una mesa de procedimiento, ya no de diagnóstico, sino de tratamiento, en la cual se cambian las cuerdas coronarias, las guías, porque tienen un catéter mayor, para permitir pasar diferentes materiales. Estos son algunos de los catéteres diagnósticos más recurrentes, más frecuentemente utilizados. JR4, JL3.5 y Clicktail, que tiene la forma de colocar el chancho como sería la revolución integral. En el servicio tenemos, utilizamos farmacología recurrente, habitual, digamos. Acá nombramos en lista, como son cocaína, heparina, drogas vasoactivas, una adrenalina, fenilefrina, que muchas veces tenemos que tener preparada y ya precargada, nitroglicerina, como decía previamente, también diluida, difenidramina, que para entrar en anafilaxias, induce la sedación, fentanilo, los contractes y diferentes drogas que van a hacer el procedimiento. Acá es importante conocer nuestro vademécum justamente y los conocimientos farmacológicos, debido a que el enfermero de hemodinamia también va a realizar la analgesia del paciente, toda la medicación, salvo que sea un procedimiento que se programe con anestesia, es decir, con médico anestesiólogo. Esta pseudoanalgesia y todo lo que es la medicación
lo va a realizar el enfermero, ¿sí? Por eso es importante conocer qué estamos administrando, usar los 5 correctos, y bueno, fundamental poder prepararse de antemano y anticiparse a todas las situaciones, teniendo en cuenta que estamos en una hemodinamia, o sea, el flujo sanguíneo es cambiante, hay arritmias que pueden suceder, las presiones que pueden cambiar, puede bajar, puede subir, puede pasar de todo en hemodinamia. Entonces, tenemos que estar muy alertas y atentos, y si podemos anticiparnos ya con algunas medicaciones, diluirlas, porque al momento que las necesitemos no va a llevar tiempo de diluir, por ejemplo, una fenilefrina, que nosotros la llevamos a 20 mililitros, una ampolla, y de esa ampolla sacamos 1 mililitro de fenilefrina, la llevamos a 10 mililitros y empezamos a administrar para aumentar la tensión arterial, ¿sí? Así se maneja en hemodinamia. Pero si ya tenés una hipotensión refractaria o extrema y no tenés preparado la fenilefrina, el tiempo que te lleva a prepararla es tiempo que puede perjudicarse el paciente. Y bueno, tenemos también imágenes de unos casos que ocurrieron. Este es un paciente que acudió con un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Por el electrocardiograma se podía apreciar una elevación del segmento ST, ¿sí? Era un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y se puede ver, a este paciente se le realizó una trombectomía mecánica, ¿sí? Este es el coágulo sanguíneo que estaba tapando la arteria, en ocasiones podemos encontrar más coágulos. Acá se puede apreciar una jeringa de 60 mililitros, que es con la que aspiramos, ¿sí? Y para que vean la dimensión del coágulo sanguíneo, ¿sí? Recuerden también que, bueno, la fisiopatología de un infarto agudo de miocardio, un DIAM, no es una arteria que se va obstruyendo y se obstruye totalmente con placas de calcio o de ateroma, sino que más bien es una arteria enferma que ocurre un accidente de placa, es decir, esa placa de ateroma que habíamos mostrado al inicio de la presentación se rompe y la cascada de la coagulación y el mismo sistema inmunológico del paciente empiezan a formar coágulos y trombos que tapan ese pequeñito espacio que le quedaba a la luz de la arteria. Entonces, finalmente el paciente se termina infartando. Ahí podemos ver la arteria culpable, en este caso era una coronaria derecha, ¿sí? Que ven cómo viene acá el catéter, un JR, diagnóstico, y acá se estrecha la arteria, ¿sí? 99% ahí, total, completa casi, la oclusión, era la arteria responsable del infarto de este paciente. Podemos ver también cómo queda después de colocar el stent en este sitio donde estaba estrecho, totalmente reperfundida, ya cambiando la sintomatología del paciente, que el paciente es lúcido, no necesito de ventilación mecánica más que oxigenoterapia únicamente, y volvió de acá lúcido y conforme a la unidad coronaria para observación y monitoreo. Así que agradecemos por su atención y ya les decimos que bueno, esta clase va a quedar grabada también en el Google Classroom para que la puedan revisar cuantas veces ustedes deseen. Bueno, muchas gracias a todos que se conectaron y agradecer también al Servicio de Seguridad de Santa Catarina que nos facilitaron un montón de instrumentos, como los auriculares, la computadora, tiempo, que no es poco, y nos ayudaron mucho en la elaboración de este trabajo.